El camino de Melquisedec. Melquisedec es un nombre que no cabe en una sola religión ni en un solo libro sagrado. Es un arquetipo que se cuela entre las costuras del tiempo, apareciendo como el rey sacerdote de Salem en el Génesis, pero resonando en códices gnósticos, en la tradición cabalística y en textos herméticos, con un eco que parece venir de fuera de la historia humana. Melquisedec no tiene genealogía, por ende no tiene principio ni fin en el relato bíblico, y esa ausencia es su primera enseñanza. Nos dice: hay verdades que no se presentan con certificado de autenticidad, sino con una presencia que las legitima. En la tradición esotérica, esto no es un detalle menor. El que no tiene linaje declarado no está atado a un árbol genealógico físico, sino a una corriente de conciencia. Y Melquisedec representa esa conciencia pura, que no se transmite por herencia biológica, sino por sintonía vibratoria. En el hermetismo, los iniciados entienden que la figura de Melquisedec encarna lo que Hermes Trismegisto llama el maestro interior. Corresponde a un principio que cuando despierta en ti, te convierte en tu propio rey sacerdote, soberano de tu voluntad y mediador con lo divino. Aquí hay una clave que muchos pasan por alto, y es que Melquisedec no es solo un personaje, sino que es una función interna. Por ende, no basta con estudiarlo, hay que encarnarlo. Pues el verdadero linaje es el del que reconoce su origen en lo eterno y no en lo temporal. En la alquimia, Melquisedec es visto como un agente de transmutación, pues así como el alquimista busca transformar el plomo en oro, Melquisedec transforma lo profano en sagrado. Hay una escena bíblica donde Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham. Esta escena se lee como un ritual alquímico, pues el pan representa la materia, mientras que el vino al espíritu. Es la misma lógica que en el laboratorio interno convierte la densidad de las emociones bajas en el refinamiento de la claridad. Aquí aparece una conexión interesante con la Cábala, pues en el árbol de la vida, la función de Melquisedec se asocia al sendero que une Tiferet, que representa la belleza, el yo solar, con Keter, que representa la corona o lo divino. Melquisedec, por tanto, sería ese puente que une Tiferet con Keter. Sería como la inteligencia que sabe cómo subir la escalera sin perder pie. Cómo pasar de la armonía personal al contacto con la fuente. En tu vida diaria, esto puede traducirse en algo simple, pero radical. En aprender a actuar como un sacerdote en medio de tu cotidianidad.
No hablo de sotanas ni de templos. Hablo de elevar cada acto de tu día, por más trivial que parezca, a un nivel de conciencia donde todo se vuelve sagrado. Por ende, actos como comer, hablar, trabajar, todo puede convertirse en una ceremonia de pan y vino ofrecidos al instante presente. Las escuelas místicas siempre han jugado con la idea de maestros atemporales. Estas son figuras que no mueren porque no están atadas al calendario. Si tomamos el esoterismo cristiano, Melquisedec correspondería al arquetipo del Cristo eterno, anterior incluso al Jesús histórico. En el gnosticismo, Melquisedec aparece como un ser que custodia misterios más allá de cualquier dogma. En el sufismo, Melquisedec se identificaría con Qidr, el maestro verde que se aparece a los buscadores dignos. El hermetismo habla de prisca teología, es decir, la teología primordial, que subyace a todas las religiones. Melquisedec es un testimonio vivo de esa raíz única. Por lo mismo, su nombre no es propiedad de ninguna tradición, sino que es una contraseña que abre la misma puerta desde distintas llaves. En el camino interno, el nombre Melquisedec se convierte en un espejo. Si te acercas a él solo como si fuera un personaje histórico, su obra será letra muerta. Pero si lo ves como un arquetipo vivo, entonces el arquetipo empieza a actuar sobre ti. En la alquimia psicológica, se podría decir que representa la conjunción de opuestos. Tenemos por una parte el rey, que representa el poder, la acción, y por el otro al sacerdote, representando al espíritu, la mediación con lo divino. Melquisedec es a su vez rey y sacerdote. Por ende, ha reconciliado su parte solar con su parte lunar. En el plano práctico, esta reconciliación es vital, pues muchos buscadores espirituales se pierden porque viven en un extremo, ya sea flotan en la contemplación mística, olvidando el mundo, o se hunden en el activismo sin raíces espirituales. Acá, Melquisedec te recuerda que la maestría es caminar con ambos pies, uno en la tierra y otro en el cielo. La Cábala enseña que existen órdenes invisibles que custodian el flujo de la luz en el mundo. La llamada Orden de Melquisedec es vista como una fraternidad de almas despiertas que, sin importar época o cultura, actúan como guardianes de la verdad primordial. Algunos la vinculan a la corriente de Enoc, otros a misteriosas escuelas egipcias o caldeas.
Desde el punto de vista hermético, esta orden es un estado de conciencia colectivo, pues cada vez que alguien rompe el hechizo de la ignorancia y decide vivir con lucidez, se conecta a esta red. Por ende, el título de rey sacerdote no es una membresía que alguien te otorga, sino que es una vibración que alcanzas. Imagina tu vida bajo este prisma. En lugar de preguntarte, ¿pertenezco a algo?, empiezas a preguntarte, ¿resuena mi frecuencia con lo eterno? Si te fijas, la diferencia entre estas dos preguntas es brutal. Pues la primera busca validación en algo externo, mientras que la segunda pone la responsabilidad en ti mismo y no en la aceptación externa. Aplicar la enseñanza de Melquisedec en el presente es un acto de poder interno. Para ello necesitas actuar como un puente entre tu mundo interno y externo, entre tu intuición y tu lógica. Honrar lo ordinario. Esto implica sacralizar cada momento de tu vida, incluso lo más trivial. Reconcilia los opuestos. No te encierres en una polaridad. Ser rey sacerdote implica la unión de opuestos, la acción y la contemplación. Afina tu frecuencia, pues la orden de Melquisedec no es algo que se busca, sino que es algo que se alcanza, reconociéndote como un Melquisedec, como un rey sacerdote de ti mismo. Veamos ahora a Melquisedec desde el punto de vista de diversas tradiciones. En el hermetismo, Melquisedec vibra como Hermes Trismegisto, es decir, es un maestro universal. En la alquimia, Melquisedec representa la transmutación de lo humano en lo divino, por ende equivale al oro interior. En la Cábala, Melquisedec es la energía que sostiene el paso hacia Keter, donde el yo desaparece y solo queda la corona de la unidad. En el misticismo gnóstico, Melquisedec es el guardián de la gnosis pura. Y en tradiciones orientales, su función resuena con el de Bodhisattva, entendiendo a estos como quienes deciden no abandonar a la humanidad, aunque hayan alcanzado la iluminación, y quedarse como guardianes y cuidadores hasta que todos hayamos hecho la transición. En los textos herméticos, Melquisedec se presenta como el Logos encarnado. Es la inteligencia ordenadora
que baja a la materia para recordarle su origen. Esto se traduce en el principio, como es arriba, es abajo. Pues el rey sacerdote que gobierna Salem, que significa paz, es al mismo tiempo el mediador de la paz interna. No es casual que Salem resuene con Shalom o Shalem, que también significa paz o plenitud. Pues el iniciado que integra la enseñanza de Melquisedec no busca una paz como sinónimo de ausencia de conflicto, sino que ve a la paz como una presencia en totalidad, en plenitud. El meditar en Melquisedec, en su arquetipo, en su significado, puede ayudarte para abrir estados meditativos donde se disuelvan las fronteras entre lo sagrado y lo cotidiano. Quien invoca a Melquisedec en este sentido no pide milagros externos, sino que pide tener la lucidez suficiente para convertirse a sí mismo en un milagro viviente. En la Cábala, los sacerdotes de Israel pertenecían a la línea de Aarón. Melquisedec, en cambio, es un sacerdote según un orden eterno, lo que en términos cabalísticos indica que su servicio no depende de un templo físico, pues su altar completo es el mundo y su templo el cuerpo del iniciado. Meditar en esto abre una idea poderosa, pues visto así, tu vida entera puede convertirse en servicio sagrado, siempre y cuando ajustes tu intención. Cuando adquieres esta conciencia, ya no esperas un contexto espiritual para actuar desde el alma. Ya no esperas que alguien externo te otorgue una dignidad o un poder, sino que tú mismo te coronas como rey sacerdote y ves todo tu ser como tu terreno de dominio y toda tu vida como un campo de acción. Por ende, todo acto, caminar, tomar una decisión, cerrar un ciclo, hablar, cada acto de tu cotidianidad puede ser visto como un acto de sacerdocio. Actuar de esta forma eleva tu conciencia desde la belleza personal hacia la voluntad pura del Uno, desde Tiferet hasta Keter. Y el meditar en Melquisedec te ayuda a desarrollar la conciencia de que esto no es solo para unos pocos elegidos, para unos pocos especiales, sino que está disponible para todo aquel que asuma el mando de su vida.
que asuma la responsabilidad de coronarse a sí mismo como rey sacerdote de su vida. Autocoronarte como rey sacerdote te devuelve la responsabilidad de tu vida a ti mismo y te muestra que todo esto que hemos venido hablando no es solamente una teoría mística reservada para unos pocos, sino que es un entrenamiento cotidiano. Melquisedec, como arquetipo, encarna la piedra filosofal viva, la unión de poder y pureza, de acción y contemplación. Aquí el alquimista no busca oro físico, sino el oro del espíritu, es decir, una mente clara y un corazón firme. Bajemos esto a un nivel práctico. Supongamos que enfrentas una crisis, un fracaso o una pérdida. Cuando esto ocurre, el impulso común es huir o endurecerte. Acá, el camino de Melquisedec te propone algo diferente. Te propone sostener el fuego hasta que lo crudo se cueza. Esto significa extraer cada gota de sabiduría de la prueba que atraviesas, sin dejar que en el proceso te vuelvas amargo. Si lo consigues, ese es el oro. Melquisedec es el templo viviente. Y este es un mensaje invitador, pues te invita a no esperar que tu poder espiritual te lo otorgue alguna estructura externa, sino que debes construirlo tú en ti mismo. La enseñanza de Melquisedec no es cómoda, no es dulce ni suave, sino que exige fortaleza, la madurez de aceptar que no hay ninguna autoridad externa que te salve, sino que eres tú el que debe asumir el papel de sacerdote rey de su propia vida, con todo el peso y responsabilidad que esto implica. Y ahora la pregunta, ¿cómo integrar esto en mi crecimiento personal? Bueno, una forma de comenzar es partir ritualizando lo esencial, es decir, transformar tu vida entera en una oración, en una mística. No esperes un momento especial para elevar tu conciencia. No esperes ir a la iglesia o a un lugar sagrado para conectarte con lo divino, sino que empieza cada mañana ofreciendo tu día como pan y vino en tu propio altar interior. Y continúa con esto cada momento de tu día. Otro consejo es aceptar y sostener el fuego. Esto te invita a no huir de los conflictos. Enfrenta los conflictos. Soporta los momentos de incomodidad y úsalos a tu favor, como un laboratorio para pulir tu propio carácter.
Al hacer esto, el enfoque cambia radicalmente, pues en lugar de ver al otro como un problema a superar, como alguien que te inoportuna, alguien que te impide ser feliz, velo como una herramienta que viene a forjar tu propio carácter. Y agradécele su rol en tu vida. Otro consejo es aprender a mediar, ya sea en discusiones, conflictos o decisiones. En todo momento, busca el punto donde la verdad y la compasión se encuentran. Y por último, construye Salem, construye tu propio reino. No persigas una paz externa, una paz aparente, sino que crea un espacio de completitud dentro de ti. Y ese será tu reino. Y cada vez que enfrentes conflictos, dificultades o algo que te saque de tu centro, acude a ese reino interno que has construido y actúa desde allí. No tomes este último consejo solo en un sentido alegórico, sino que acostúmbrate a visualizar cómo sería tu reino. Visualiza tu trono, visualiza tu vestidura, visualiza el paisaje, visualiza cómo hablarías, cómo te moverías, cómo te comportarías en este reino que has construido para ti mismo. Desarróllalo, escríbelo, hazlo tan real como sea posible. Busca imágenes y visualiza mucho. Velo en sueños, velo en tu vida real. Cada vez construye tu reino un poco más y un poco más, hasta que se vuelva tan real como el mundo material. Para terminar, recuerda que Melquisedec es un misterio que se deja tocar solo si estás dispuesto a mirar más allá de la forma. Es la chispa que recuerda que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en aprender a convertirse un mediador, un armonizador entre lo terrenal y lo divino. Medita mucho en el concepto de rey sacerdote. Y cada vez que lo hagas vas a ir sacando más y más conceptos y simbolismo que puedas aplicar a tu propia vida. El mensaje de Melquisedec podría resumirse así: en que no hay separación entre lo sagrado y lo profano, pues lo que separa a ambos mundos es tu nivel de conciencia. Y al meditar en esto, aprenderás que Melquisedec no se encuentra en pergaminos antiguos ni en leyendas ocultas, sino que se encuentra cada vez que actúas como él, es decir, como un soberano de ti mismo, un servidor de lo eterno, el portador del pan y el vino en medio de un mundo hambriento y sediento. Pues ¿quién reconoce la corona en su interior? ¿Quién se corona a sí mismo? Ya no se excusa en que le falta preparación, en que le falta conocimiento, en que le falta pulir sus defectos. No, cuando te coronas ya no hay más excusas y solo te queda asumir la responsabilidad de tu propio ser.
Y eso sí que requiere muchísima madurez.